Profundizar un poquito más este tema. Sí, lo vamos a hacer con Julio Villavicencio, que es responsable del servicio jesuita a migrantes. Julio, te saludamos, gracias por este contacto con Radio María. ¿Cómo estás? Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, Perfecto. perfectamente, y te vemos también. Así que, bueno, muchas gracias allí Muy bien. por este tiempo. ¿Cuál es tu mirada acerca de esta medida que tiene cosas que, bueno, uno dice... Sí, hay que controlar un poco más, hay que buscar la legalidad siempre, pero me parece que en Ujú. el fondo hay también algunas otras cosas que hacen ruido, ¿no? Porque pareciera que en vez de tender puentes, buscan levantar muros. Sí, ahí, bueno, la verdad es que es totalmente de acuerdo con lo que están proponiendo y sobre todo la propuesta que tenemos como iglesia es una propuesta que tiene que ver con eso, con integración, tiene que ver con el cuidado de las personas, con el cuidado de la dignidad de las personas, sean migrantes o no lo sean, y sobre todo el cuidado de las personas que están más vulnerables por la situación en la que están viviendo. Muchas de las personas migrantes eh, que llegan al país tienen un proyecto de vida con suerte de recursos para llevarlo adelante, pero también hay muchas que no tienen esos recursos, que están saliendo casi huyendo de su país o con una necesidad tan extrema, saben que tienen que salir, pero tampoco saben bien a dónde ir, ¿no? Esas personas cuando llegan son las que están en esa situación de vulnerabilidad, donde sobre todo hay que brindar ya te digo, una mirada de cuidado, ¿no? De la persona y de la dignidad humana. Desde el Servicio Jesuita Migrante, como parte de la Iglesia, también abogamos por esto, ¿no? Y los procesos de integración que se hagan son clave para justamente poder cuidar ese proceso y al mismo tiempo también generar una convivencia lo más exitosa posible, ¿no? El tema del bien común también es otro de los temas que está dentro del horizonte del magisterio de la Iglesia, que tiene que ver con lo social, ¿no? O sea que hay que abordar todos estos aspectos y, y por eso también los anuncios por parte del gobierno como que no hacen hincapié en esto, sino en otras cosas que nos preocupan realmente. Julio, buen día. Cecilia te saluda y bueno, los anuncios que todavía no son ley, imagino que los estarán evaluando, que los estarán conversando allí en este servicio que ustedes brindan, pero ¿cómo ves estas posibles medidas a tomar? Bueno, no sé si se consideran a lo mejor que son muy restrictivas o que son positivas de alguna manera para ordenar las cosas. ¿Cómo lo evalúan si es que ya lo están analizando? Sí, a ver, el marco legal que tiene Argentina, que es la ley de migraciones, que es la 25.871, es una ley muy buena porque es una ley que se fue construyendo de manera de consenso, con el aporte de varias miradas, de los colectivos, de colectividades, de personas referentes en el tema desde el punto de vista académico, desde actores sociales, donde uno muy importante fue la Iglesia Católica. Entonces se generó una mirada en varias perspectivas y se generó un marco jurídico que te digo que es ejemplo en la Mira, que apunta justamente esto, al cuidado de la persona, a la integración y que reconoce en su principio a la migración como un derecho humano. bien. Esa ha sido la filosofía, esa ha sido la escuela y ese ha sido de alguna manera el espíritu en el que se ha ido construyendo nuestra relación, la relación de la Argentina con la migración, justamente por nuestras raíces. Claro. Lo que nosotros vemos con estos anuncios, primero, no, están contemplados muchos de ellos ya dentro de la ley. Una persona con delitos mayores de 3 años puede ser expulsada o puede ser rechazada también su ingreso. Eso más bien fue un anuncio quizá para, no sé, pero eso ya estaba dentro de la Fines ley. políticos, quizás, lo digo yo. Sí, sí, ahí yo no Pues, quisiera hacer un juicio, pero mm, son cosas que ya estaban dentro de lo que es la marca de ley.
Claro. Lo otro, el tema de la regulación, evidentemente una migración regular siempre es buscada, porque una migración regular también implica que la persona puede ser más cuidada, ¿no? Sí. En esta filosofía de una ley que busque integrar y que busque cuidar la dignidad de la persona. Bien. Y lo que vemos con estos anuncios es que se apartan de este espíritu de integración, de cuidado, para volcarse sobre una mirada muy reducida, que es la mirada de la seguridad y que coloca a la persona migrante en una posición de pseudo enemiga, ¿no? Ujú. Mm, Enemiga, de amenaza. claro. Eso es lo que rescatamos como negativo Sí. en cuanto a los anuncios, más allá de que son anuncios y todavía no son medidas concretas, Ujú. que al concretarse también van a traer inconvenientes, ¿no? Porque, como te digo, las leyes migratorias deben regular el tema de la integración con el tema de la seguridad, ciertamente. Pero el marco jurídico argentino tiene esa armonía y que yo creo que cuando se hace tanto hincapié en esta postura y se pone a la persona migrante en una suerte de posible amenaza, o solamente se ve a la persona migrante como una posible amenaza, esta armonía se desequilibra y genera inconvenientes en los procesos en general para todas las personas, ¿no? Tenemos personas, por ejemplo, con el tema del acceso a la salud pública. Ese es donde un punto, ¿no? Muy donde hay sensible. sí, la ciudad de Buenos Aires, por Sí. ejemplo, ya lo está reglamentando, otras provincias también. Tenés situaciones, claro, se argumenta sobre un tour sanitario Sí. turístico, un tour sanitario, ¿no? Como digo, sin negar eso, que ciertamente habrá un margen de eso, pero en verdad la perspectiva que tiene la ley y que realmente lo ejerce y en ese sentido cuida a las personas es, por ejemplo, familias que nosotros acompañamos que han llegado haciendo su solicitud de refugio, porque son personas que vienen huyendo de tal o cual. Esa solicitud de refugio voy a contar un caso X, lleva aproximadamente 2 años, porque eso se hace una solicitud, se hace todo un proceso y después el gobierno argentino o el Estado se expide con respecto a si concede o no el refugio a tal o cual peticionante, familia. Ujú. Durante ese proceso, ¿qué documentación lleva esa persona? Lleva una documentación que se llama precaria por solicitante de refugio. Durante estos 2 años esa persona y sus hijos llevan esta documentación. Bueno, según esta reglamentación que se está ahora ejecutando sobre el cobro de la salud pública, esa persona y sus hijos no tienen acceso a la salud pública con esa documentación, salvo a emergencias que tienen que ver con la guardia. Mm, Bien, entonces, como esas familias tengo un montón, ahí es donde yo digo que el espíritu de la ley, que buscaba más bien cuidar, integrar, para fortalecer el bien común, porque en cuanto se mejora la integración, se mejora justamente todo el conjunto de la sociedad, porque es la migración también la que genera riqueza, desarrollo, aporta a una comunidad local cuando se genera una integración sólida, eficiente. Bueno, al generar todo esto, lo que estamos haciendo es disgregar, es marginar, realmente no ayuda al espíritu de la integración. Eso es lo que en general podemos ver. Después técnicamente podemos ir analizando punto por punto, si esto lo contempla o no la ley, si esto, de qué manera se va a ejecutar, pero en su conjunto creemos que los anuncios colocan a las personas migrantes en un lugar que no es justo y que al mismo tiempo no ayuda a toda la tradición del espíritu de la ley que buenamente busca la integración. Julio, ¿cómo te va? Cristian te saluda. Para acentuar y para consolidar un poquito más esto que estás diciendo, quienes conocen mucho sobre hermanos migrantes son ustedes, que están en el servicio jesuita a los migrantes. Y por eso quería preguntarte, ¿cuál es el perfil de los migrantes general que ustedes detectan para poder compararlo con el presunto perfil que se esconde detrás de todas estas medidas
que de alguna manera se han ido compartiendo, se han ido presentando, capaz que también a modo de prueba para ver cómo reacciona la sociedad ante esto. ¿Cuál es el perfil entonces que ustedes descubren en la mayor parte de los migrantes que llegan? Digo, para tener presente claramente esto, ¿no? Sí, yo creo que estás dando en una clave de interpretación, porque creo que hay una suerte de relato que se va instalando sobre el migrante como una amenaza. Como un enemigo, decías. Y no estamos viendo una realidad que por ahí ciertamente no está muy visibilizada, pero que es la mayoría de las personas migrantes que llegan, que son familias con niños que buscan justamente, vienen por un futuro mejor, vienen buscando trabajo, son capaces también de adaptarse a muchísimas de las circunstancias, agradecen muchísimo lo que podamos brindarle y realmente van generando un aporte a la sociedad muy valioso, muy valioso. Ahí los perfiles que nosotros recibimos son generalmente personas, familias, con niños pequeños, con digamos, con recursos económicos muy Escasos. recortados, muy básicos, muy escasos, y en ese sentido, todo lo que se les pueda brindar para ayudarlos a instalarse, a integrarse, después redunda en que ellos van encontrando trabajo, van escolarizando a los niños, van incluso aportando con emprendimientos, y a veces los mismos migrantes con sus emprendimientos contratan personas digamos que son locales. O sea que la gran mayoría de las personas migrantes que nosotros recibimos tienen ese perfil, es un perfil positivo. Ahora, entiendo también la mirada y que tienen todos los estados, tienen que ver con la soberanía y tiene que ver con el cuidado del territorio nacional, y eso debe también estar contemplado, pero no es esta manera, creemos nosotros, la manera de armonizar esto que tiene que ver con la seguridad y con la integración, que es lo que de alguna manera trata de hacer el espíritu de la ley. Bien, o sea que lo que ustedes pueden decirnos es que la mayoría de los hermanos migrantes que vienen no vienen con este espíritu enemigo o a aprovecharse de aprovecharse de la sanidad o aprovecharse del estudio aquí en Argentina, por ejemplo, en las universidades, que es gratuito, sino que vienen a buscar vivir, construir su vida y también aportar de alguna manera a este nuevo lugar donde se encuentran. Sí, y de hecho te voy a decir algo, el tema de las universidades es algo muy valioso para la Argentina y para la región, porque es la formación de profesionales que van generando una escuela y van generando un ámbito de trabajo regional. Cuando vos tenés médicos que se forman en Argentina y terminan trabajando también en Argentina, pero también en algunos países vecinos, vos lo que estás generando es una escuela, una manera de ver la profesión. Y en ese sentido vas levantando todo el nivel de la región. O sea que es verdad que es importante que tengamos nuestros profesionales que se forman aquí, pero también es rico que las personas que se puedan formar en Argentina puedan ir también extendiendo nuestras universidades, nuestros profesionales, porque también se generan después vínculos entre profesionales, entre colegios de profesionales, que van generando formación, maestría. En verdad eso también enriquece la región, ¿no? Es algo que tal vez no se habla tanto de eso. Pero la migración y las personas que buscan migrar son personas que tienen un espíritu de progreso imponente y que nosotros somos fruto de eso, la mayoría de la Argentina. Exacto. Y eso es lo que hay que rescatar. Eso, somos hijos de migración. Y viabilizarlo, que podamos ayudar a que esas personas puedan viabilizar ese espíritu. Eso nos enriquece a todos, eso es ganar. Eso es lo que decía el Papa Francisco, no se trata solo de migrantes, se trata de la condición humana. Estaba releyendo, Julio, la última parte del preámbulo de la Constitución Nacional, ¿no? Cada vez que tocamos este tema voy allí, a esta suerte de oración laica que tenemos los argentinos
como invitación a interpretar todo el cuerpo de esa gran ley que es la Constitución, ¿no? Y siempre vale la pena leerla donde dice, ¿no? Bueno, los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, dice promover el bienestar general, asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que Sí, quieran nada. habitar el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación argentina. Eh, yo decía oración laica, pero menciona a Dios también allí la Constitución, eh, porque tiene que ver con eso, ¿no? Cuando uno ama, si decimos que amamos a Dios a quien no vemos, ¿cómo hacemos si no amamos a los hermanos a quien sí podemos ver, ¿no? Y me parece que en este sentido, bueno, es una gran contradicción de quienes hoy están impulsando esta legislación restrictiva que ve a los que quieren venir acá como sospechosos y no como hermanos a dar la bienvenida, es un indicio de que hay que repensar y trabajar más en esto. Sí, y yo también quisiera apuntar a algo que también me parece alarmante o hay que tener, creo que hay que tomarlo con muchísima atención. Y es que si estos anuncios se hicieron por un interés y una conveniencia política, Ujú. me parece primero que es una irresponsabilidad porque pone en tela de juicio a muchos proyectos de vida de personas concretas, ¿no? Y segundo, creo que si se evaluó como que este anuncio podía generar apoyo de la opinión pública, entonces ahí hay un problema, porque Ujú. tenemos que entender que la opinión pública está mirando también solamente esa dimensión de, de amenaza, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema más de fondo, ¿no? No nos limitamos solo a unos anuncios, nos estamos extendiendo a una mirada de la población. Así es. Ceci. Hay veces que, bueno, este tipo de mensajes me hace pensar que hay gente que a lo mejor no está cerca de la frontera y lo vive de una manera, y hay gente que está cerca de la frontera y lo vive de otra manera, a esto de las personas que se cruzan la frontera para, bueno, obtener beneficios, como podría pasar en cualquier provincia limítrofe. Por aquí nos escribe José, dice, respecto a la inmigración, nosotros en Argentina no tenemos por qué resolverle los problemas a los países limítrofes. Si no les gusta, que no vengan. Además, para eso anexamos sus países y listo. Eso es lo que se pide en cualquier parte del mundo. Nadie nos regala nada. Y se refiere a las medidas anunciadas posibles a incorporarse en forma de ley. Esto es parte del mensaje que a veces se escucha. Y bueno, mi pregunta era, a las personas que están en este momento tratando de ingresar al país porque, bueno, no tienen cabida en el suyo, por etcétera, etcétera. Digo, ¿cómo les cae todo esto, no? Que se dice en las redes, se dice desde el gobierno. Digo, ¿cuál es el sentimiento vos que estás en este servicio? Sí, bueno, con respecto al mensaje del oyente, Sí, es legítimo las opiniones, la diversidad de claro, opiniones, ojalá siempre las tengamos porque eso nos va a permitir siempre ver el mismo fenómeno desde diferentes perspectivas y es lo que enriquece el sistema democrático. sí. Pero creo que también es importante poder profundizar en la perspectiva justamente de la tradición, de cómo fuimos construyendo una comunidad fuerte, cómo fuimos construyendo también una sociedad que nos permitió muchas veces poder elevar en niveles de educación, niveles de profesionalismo, de industria. Digamos, creo que hace bien, la migración hace bien. Una migración cuidada, una migración ciertamente que permita la integración, yo creo que es positivo, ¿no? Con esto, claramente que habrá opiniones diversas y distintas y está bueno que lo podamos dialogar. Nuestra posición también como iglesia Mm. es que es un beneficio, es algo bueno. Primero, hay que cuidar la protección, perdón, la dignidad de las personas. En ese sentido hay que proteger, sean de donde vengan.
hay que, en ese sentido también, tratar de desinstalar discursos que tengan que ver con el rechazo y la xenofobia. Y ahí voy a la pregunta que me haces vos. Claro que todas estas posiciones, al observar solamente al migrante como una posible amenaza, como alguien que viene a hacer uso indebido de nuestros recursos, y lo que va generando es una mirada cada vez más distante, más de rechazo. Ojalá que no se instale un discurso de xenofobia, porque eso es tan incoherente con nuestras raíces como querer, no sé, tener un discurso en contra de nuestros padres. Entonces, yo creo que aquí, entre todos los que estamos en este momento, todos tenemos raíces de inmigración, todos venimos raíz de España, en mi caso, no sé, Romano será italiano, Cámara será español, digo, todos nos componemos en la Argentina de personas que hemos venido a habitar este territorio, y en su momento era una necesidad que viniera la gente, ¿no? Y que poblaran este país. Incluso había una política de Estado también referida en este sentido, que vinieran a poblar las tierras argentinas, los suelos, que aquí había trabajo, había poblar paz. es gobernar. Claro, claro. Entonces, sí, eso está, eso no ha dejado de ser, en cierta perspectiva política, válido, ¿no? Necesitamos seguir poblando muchísimo territorio, necesitamos seguir desarrollando trabajo, industria, y para eso necesitamos todas las manos que quieran habitar el suelo argentino para el bien común. Y ahí hay que apoyar ese proceso, hay que apoyarlo. No hay que sumarse a un discurso de miedo. El miedo no es un buen criterio, no es un buen referente, ni social ni espiritual. Entonces, en ese sentido, creo que es bueno, por lo menos, tener desde la Iglesia un discurso que abra puertas hacia una mirada digna de la persona y no reducirla solo a un posible enemigo o amenaza, ¿no? Sí, pareciera que detrás de algunas de estas posiciones, de nuevo, no interesa a la persona, sino el recurso que pueda quitarnos, ¿no? O ponerlo ahí en disputa. Y de nuevo, lo importante es la plata, y lo demás va y viene, si lo dejamos que venga. Julio, te agradecemos muchísimo. Te pido solamente la dirección de la página web del Servicio Jesuita Migrantes, porque tienen allí mucha información importante, información y formación también. Digo, porque había un comentario de un diácono aquí que le haría bien, por ejemplo, entrar y ver algo de esto que está allí en el Servicio Jesuita Migrantes. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias también por la oportunidad de compartir sobre el servicio, ¿no? El Servicio Jesuita Migrantes tiene básicamente en Argentina, la provincia jesuita somos Argentina y Uruguay. En Argentina tenemos 3 oficinas, una está en Córdoba, en la ciudad, otra está en la ciudad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y una tercera oficina está en San Miguel, provincia de Buenos Aires. En estas oficinas, bueno, nuestra página web es www.sjmargentina.org, www.sjmargentina.org, y ahí va a encontrar las ubicaciones, las direcciones de las oficinas. Solo por ahí anunciar que en Córdoba, en concreto, la atención de la oficina es los días martes de 4 a 6 de la tarde, enfrente al Templo de la Compañía. Ahí está en el Centro Manresa, que muchos lo conocen. Y los días miércoles y jueves, también de 4 a 6 de la tarde, eso en la parroquia Sagrada Familia, en barrio Pueyrredón, ahí sobre Buchardo. Buchardo y General Dehesa, ¿no? Ahí sobre está. Buchardo, ahí está. Entonces, ahí tenemos nuestra atención los miércoles y jueves, de 4 a 6 de la tarde. Y los martes de 4 a 6 de la tarde en Manresa, ahí en el centro, que también eso queda muy bien porque está más cerca de la Delegación de Migración. Sí. Un abrazo grande, Padre Julio. Gracias por brindar este servicio. Y Argentina, al menos el preámbulo, no han dicho que lo van a modificar por ahora, así que todos vamos a cumplir la ley si seguimos cumpliendo y honrando ese preámbulo. Un abrazo grande. Gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego.